tal? Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Aquí Entre Nos. Saludo a Jorge Saldaña en este programa, pues que es grabado el día de hoy, Jorge. Sí, fíjate, voy a tener que ver a mi amigo el dentista, hijo de la mañana. Sí. Digo yo que me pasé mi juventud mi vida también, entre el dentista y el psicoanalista, mano. ¡Qué barbaridad! Sí. O soy loco o soy viejo. No, pero está bien. Nada grave en esta ocasión, y qué bueno. ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Jorge. Oye, pues platicar, primero que nada, se me hace interesante compartirlo contigo, de la muerte de Steve Jobs. Steve Jobs. Sí, que sin duda, sí. Jorge, habrá que hablar mucho acerca de estas nuevas tecnologías. Sí, pero vamos a hablar de otra cosa. Sí. Porque fíjate que todos mis amigos se van con la finta, y hasta el momento, desde las 5 de la mañana, no he escuchado más que los elogios evidentes y merecidísimos a un cerebro, a una personalidad del mundo actual que es considerado como un líder, como un trabajador, ¿cómo diría yo? Como un hombre de inteligencia superior, como un líder, y que tuvo la desgracia de que aún en su juventud fue víctima. Aquí hay varias lecciones. La primera de ellas es la filosofía popular y tranquila y siempre vigente, siempre sólida de todo el mundo, cuando dice no somos nada, hijo. ¿Me entiendes tú las posibilidades que pueda tener alguien que tiene todo el dinero requerido, que tiene todas las relaciones y conocimiento de comunicación en el mundo y que no puede curar una enfermedad? Eso es una lección divina de existencia y en un mundo que no valora la existencia, coño. En un mundo que tiene a la vida como algo cuantitativo. La vida en la actualidad es simplemente un montón de datos para surtir los noticieros y para aumentar ¿cómo se llama eso? Las estadísticas. Sí. Eso es lo que es la vida. Bueno, pues entonces el señor murió. El señor seguramente que dentro de su cerebro pensó, ¿cómo con mi ciencia no puedo conectar mis electrodos? Fíjate lo que se me ocurre. Voy a conectar mis electrodos a una supercomputadora. Esa supercomputadora, aun cuando mi cuerpo no tenga vida, va a seguir en comunicación informándome, y yo a mi vez, con las ciertas células que voy a dejar arregladas y conectadas, voy a ser eterno. ¿Qué cosas se te ocurren, Jorge? No, perdóname. Cosas, sí. En 1900, ¿qué te voy a decir? Ajá. En 1980 por ahí, ¿cómo se llama? Crioenergía, criomedicina, criogénesis, criogénesis o crioterapia, nos hacía pensar, y no voy a insistir en el macabro tema, de alguien que era congelado, o que fuese congelado, y en Miami estaba, eso sí lo supe, el centro de estos estudios de congelar cuando alguien muere, de manera que se esperaran 20, 30, 40 o 50 años hasta encontrar la cura de la enfermedad que lo había llevado a la tumba. Eso se escuchó decir y nada más. Ahora, la otra lucubración, que así les debo llamar, es de preservar, y creo, o al menos dentro de mi ignorancia, que es supina, que todo estriba en la memoria. Lo demás es aleatorio. A mí no me... Sí, a cualquier ente, ante la supervivencia, y todo eso son reflexiones a la muerte de Steve Jobs. Es decir, lo lamentable del ya no despertar es que ya no tienes la posibilidad de reconocer, de saber quién eres y de acordarte. Si te acuerdas,
sabes quién eres y sabes distinguir. Claro. Y si te acuerdas, y todo eso se hace con la memoria, con la asociación de las ideas. Sí, es cierto. Y si tienes memoria, pues tienes todo un arsenal de darse cuenta, de percepción. Entonces lo que hay que continuar es ver dónde depositamos nuestra memoria para seguir viviendo. Fíjate que cosas, sí, no, hay una película, yo vi una película al respecto de una chica que en un accidente perdía parte de su capacidad cerebral, no recordaba, no tenía memoria, una larga memoria, digamos una memoria a distancia, tenía solamente recuerdos de espacios de tiempo muy cortos y al día siguiente pues ya no recordaba nada de lo que le pasó al día anterior, entonces evidentemente tenía un vacío ahí en su vida y lo que hizo el esposo fue grabarle todas sus etapas de vida desde que él la conoció y que bueno, también parte de lo que había vivido con su familia para que diario le recordaran quién era y qué tenía que hacer en esta vida, fíjate nomás. Bueno, de lo perdido a lo que aparezca, ¿no? Pero imagínate nada más. No hablamos de la memoria política, que eso les olvida todo, todas las promesas que hacen al iniciar un sexenio o un trienio se les olvidan. Por eso quieren que haya reelección, para que la memoria tenga un espacio donde moverse con más amplitud, ni así van a cumplir. Pero fíjate que no he concluido sobre esta muerte de Steve Jobs, sí. que tanto nos hace pensar. En Twitter se desviven en elogios y me parecen justificadísimos al avance tecnológico de la computación y de cerebros electrónicos y disco duro y todo lo que tú gustes y mandes, y el iPod y todo lo que haya inventado o no personalidades como este que comentamos. Y todos están de acuerdo que es un líder. Y una de las frases es que es un líder e inminentemente se asocia el carácter económico de la vida del líder. Y luego dicen, era un gran vendedor. Sí. Y entonces te das cuenta que nuestro mundo actual ha incluido entre las condiciones para ser un líder el hecho de ser buen vendedor. Sí. ¡Oh! Caray. Sí. Entonces yo le dije nomás aquí por no dejar la historia de los líderes, o qué es un líder. Helen Keller, por ejemplo, autora y activista norteamericana, no hablaba, era sorda, ciega, aprendió a comunicarse con la ayuda de su maestra, fue la primera mujer que tuvo graduarse en la universidad, pero era ciega, sorda y muda. Se dedicó a escribir libros y a contarle a otros sus experiencias. Helen Keller superó sus grandes limitaciones físicas, ayudando con ello a muchas otras personas con problemas similares. Fíjate que ella es líder por haber defendido la vida, por haber superado cosas de la vida. Mahatma Gandhi por liberar a un pueblo, pero nunca hemos oído que Mahatma Gandhi era un vendedor. Nunca oíste sobre la fortuna. Oye, Nelson Mandela, ¿no? Eso hoy también. Fue un líder que luchó, Mahatma Gandhi, por la independencia de su país, rechazaba la lucha armada, predicaba la no violencia y triunfó. Fíjate, así como de pasadita, óyelo tú, así con codazo, triunfó. Sí. Finalmente, e históricamente reconocido como un líder y uno de las antorchas de la humanidad para hacer un estilo de lucha que tiene una característica: funciona. Para utilizar un término actual, la lucha de Mahatma Gandhi, que no fue con armas, funciona. Punto. Sí, es cierto. Ahora dejo un espacio a la reflexión. No, es cierto. Pues, ¿cómo le haría? ¿Tenía armas? No. ¿Tenía le mandaban metralletas de allá? Tampoco. No. ¿Tenía plan Mérida? No. ¿Hacía programas de televisión para ver la fortaleza de su ejército? No. ¿O de su equipo? ¿Hacía presentaciones en los medios? No. Pues no. No. Fue muy activo, creó formas de resistir que no incluyen la agresión de ningún tipo. Usó las huelgas de hambre como forma de protesta pacífica
y logró su objetivo, liberar a la India. Hazme un favor. Martin Luther King, pastor de la Iglesia Bautista, desarrolló una labor crucial en Estados Unidos, fue el que verdadera y auténticamente le dio a la raza, a la etnia de color, en estados de color, a los negros, pues, para decirlo con toda claridad, en Estados Unidos, y hizo que el mundo pensara en que la negritud es una condición que reclama su libertad, que reclama un espacio geográfico, que reclama respeto y que son sujetos de derecho. Parece idiota, pero es algo que fundamentalmente la humanidad, desde las religiosas épocas de las conquistas del mundo, había olvidado, porque la religión católica, que no cristiana, es decir, no Cristo, la religión católica, se hacía de la vista gorda ante la esclavitud, del esclavaje y el sometimiento de las personas de condición humilde, de condición no evolucionada económicamente. Y entonces la religión inclusive ayudaba. Sí. Entonces Martin Luther King fue una personalidad, un líder mundial, tampoco fue vendedor. Después hay otros líderes en América Latina, la Madre de Calcuta, aunque algunos, óiganlo bien, hay dos Madres de Calcuta, la Santa, la caritativa, la seguidora de Cristo, y la de una leyenda negra en el cual era una persona con características muy especiales que la hacen similar a François de Balaguer, que ese sí era un buen vendedor, pero que santo, a Juan Pablo II, que fue un líder y que de una u otra forma vivió en época de florecimiento económico para la institución a la que promovió. Fíjate que utilizo la palabra promovió a Marcial Maciel, que no por el hecho de tener una condición especial de su conducta criminal, no fue un gran líder en el sentido económico de creador, gran vendedor, para ser un líder como lo reclama la actualidad. Todo esto para venir a desembocar en el hecho de que una nueva condición se reclama para que usted sea líder. Que vendas. Que vendas, esa es la condición. Que vendas, que sepas vender y que tengas un emporio económico. Claro. Steve Jobs llegó a ese emporio económico por su inteligencia, por su trabajo, por su avanzadísima tecnología y por ser inventor de no sé cuántas cosas. Y porque supo vender, porque supo vender, posicionar su producto. Exactamente. Sí. Otros llegan, un líder mundial, evidentemente Carlos Slim. Él llega no por las virtudes de la Madre de Calcuta, no por la abnegación de Luther King, por vender tiempo aire, ¿no? Bueno, pues si tú hablas de tiempo aire, la industria de la televisión tiene el liderazgo mundial, evidentemente, por vender lo intangible. Es decir, pero ahí no puedes hablar de un solo líder. Hay líderes ideológicos que iniciaron el negocio, digo bien, y el liderazgo, y México es un líder televisivo en América Latina y en el mundo. Eso es indiscutible. Y eso obedece, no es una persona, es un partido político, digamos. De la misma manera que dijimos, el PRI no es una dictadura, no, es un partido. Quiere decir que el concepto dictatorial se divide en unos pocos. Y eso fue el PRI. Pero, y eso puedes decir que es el gran liderazgo mundial de la televisión, que es un solo concepto, el hecho de vender el tiempo, el hecho de vender todo lo que sea promoción y publicidad en el mundo. Y desde luego, con esto adquirir una personalidad que lo hace guiar a los pueblos, de la misma manera que Mandela, de la misma manera que lo hizo Luther King, de la misma manera que lo hizo Gandhi, con finalidades diferentes, obvio. Sí.
porque la finalidad de Mandela, de Luther King, de muchos otros líderes, era simplemente o la libertad o el poder. Claro. La libertad, el poder o el paraíso, digamos. Para la madre de Calcuta, en el hipotético caso de que hubiera sido una santa o de que sea una santa, pues era el hacer el bien por el bien mismo. Para otros líderes, Genghis Khan, ¿cómo se llama? Del gran, no, pero de ¿Quién? Alejandro Magno. Ajá. Era el poder. Me imagino, no lo digo así con el peso del historiador, pero hiciera Magnus Alexandros. Entonces, era y conquistaba pueblos y los sometía, bueno, era el poder. En la actualidad, el liderazgo se llama dinero. Hijo de la mañana. Y hoy es como si se puede hacer un programa diferente y a fíjate, todos mis cuatitos. Y recordando, Jorge, que pues bueno, recientemente tuvimos una lista de los 300 líderes, ¿no? De México. No, pero son líderes. Yo digo, ahí aparecen nombres como el Bester Gordillo, como Pati Chapoy, pues bueno, pues ahí sí nada que ver en lo absoluto. ¿Cuál fue el criterio, Jorge? No, ¿cómo la estás regando, mi querida? Pregunto que cómo hacen las mediciones, ¿no? Te voy a decir. Hay que hacerle líderes a la medida a pueblos subdesarrollados y apúntale. Ahí está todo. Nosotros tenemos que ser líderes a la altura de nuestra pequeñez. Esa sí hay que apuntarle. Los líderes actuales hay que hacerlos a la altura de lo pequeño. No conviene que a un pueblo que está predestinado para ser pequeño, no le puedes poner grandes líderes. Aquí lo que conviene no es exactamente hacer un pueblo de líderes, sino un pueblo de sometidos. La televisión no hace líderes, hace conductores de programa. Hace, hoy, si quieres, mi querida Betty, voy a tomar un vasito de agua y ahorita vemos. Vamos a hacer una pausa y estamos de regreso. Estamos de regreso en este espacio. Adelante, Jorge. Fíjate que lo que estábamos diciendo cuando hicimos el corte es lo siguiente. Un pueblo necesita líderes, pero los líderes resultan peligrosos. Un líder que lleve un pueblo a la superación, evidentemente que es bien para el pueblo. Un líder que reclame la libertad, que reclame sobre todo la justicia y la paz, es un líder que se opone a muchísimos intereses. Por eso está maldito, está borrado de los espacios televisivos fundamentales o más populares el hecho de presentar ideas alternativas. El hecho, con toda la libertad de expresión que tenemos, que no se niega en ciertos aspectos, hay una reticencia a presentar todas las alternativas que tiene la vida de un ciudadano. Yo le puedo presentar el sometimiento por la doctrina cristiana y que acepte los dolores de esta vida porque gozará del paraíso y de la eterna gloria de ver a Dios en el cielo. Yo le puedo decir a un individuo, y hago muchos líderes y lideresas para esto, que lo que debe de interesarse es en el fútbol, en el deporte, en el box, en la lucha libre, en los toros, que se divierta, que se emocione, que vea mis telenovelas. Eso está y que siga trabajando. Cultivarse no hay, de política yo no hablo. Mira, aquí de política no se habla. ¿Cuántas mujeres y familias no piensan así? Sí, oye, por eso. Sí, porque tienes que votar por alguien. Sí, voy a votar. ¿Por quién tú? Pues por fulanito de tal. ¿Por qué oyes? Porque es el más guapo. Porque es el más guapo. ¿Quién te lo dijo? La tele. Sí. Fíjate que es una manera de retroceder. Sí, por eso no hay un movimiento de los indignados aquí en México. No hay indignados, hay sometidos, hay agachados. Y fíjate que eso hay que decirlo
malgré tú, espero, sé que hay gente que no le gusta, pero finalmente hay que decirlo. Y qué bueno que tenemos un espacio donde se pueda decir, porque tú eres la testigo fundamental de que siempre hemos dicho que en nuestro espacio se ha respetado la libertad de expresión, eso no tiene chiste, la libertad de pensamiento. Yo voy más allá. Sí, claro. La libertad de expresión puede ser hasta perjudicial, fíjate. No. Sí. ¿Por qué? Te voy a decir. Yo tengo un espíritu de vendedor. Ajá. Soy vendedor. Y me agarro en la mañana, todos los días de mi vida, a sacar anuncios de tequila, de cigarro, de pastas que sirven para adelgazar, entre comillas, de pirámides, de bancos, bueno, en fin, de mecanismos, de casas de inversión, todo lo terrible que hay en el mundo. Y lleno de anuncios, todo, y te digo, no, yo tengo libertad. Voy a partidos políticos, voy a ver a los gobernadores, voy a ver a candidatos y saco lana. Tengo libertad para hacerlo, sí. Éticamente está correcto, no. Obedezco la libertad de expresión que me dice, puedes hacer lo que quieras, y te retaco 28 comerciales antes de cada noticia, como se hace en conocidos programas televisivos. Bueno, el hecho de poner 28, los conté alguna vez, 28 comerciales entre uno y uno, yo no puedo argumentar, es mi libertad de expresión. No puedo, es un mal uso de la libertad de expresión. Por eso te estoy diciendo que no convienen líderes, sino que aquellos que tienen el concepto mercantil de la sociedad actual en que se mueve el mundo, no México. Es decir, si el mundo está manejado neoliberalmente por el concepto poder y dinero, paralelamente, caiga quien caiga, haya sido como haya sido, malgré tú, en francés, para traducir. Y si alguien dice, it is not important, ¿me entiendes? Si todo se hace con esas características, el concepto de liderazgo ha cambiado. Por eso el líder actual es un líder que, además de tener el poder de convicción, convence, también entre comillas. La televisión en países como Latinoamérica, en los países latinoamericanos, tiene un rol importantísimo en la democracia, obviamente. La televisión es la hacedora de la democracia de nuestros pueblos, lamentablemente. Entonces, la meta de la televisión es una muy media, no quiero decir mediocre, pero muy media. Y la televisión, como mater magistra de nuestros pueblos, madre y maestra, prevé que el ciudadano tenga todos los elementos que se pueden tener en la vida, pero artificialmente. Te da satisfacción, diversión, la alimenta, le da música, le impone un lenguaje y le da ternura, lo conmueve, y eso crea adicción. Y le dice, hoy viene la campaña contra niños ciegos, hoy con niños que no piensan, mañana niños que van a morir, y le está dando un elemento espiritual y le pide dinero. Dicen que sí sucede en algunos países, ¿no? Todo esto evidentemente implica tener un líder. Los líderes en la actualidad tienen que ser a la altura de la mediocridad, lo cual hace que cualquiera que no interfiera en el establecimiento de una sociedad mercantil puede llegar a ser líder o lideresa, aunque el manejo, la argamasa, la arcilla, el barro que esté manejando todos los días sea
el mármol de su trivialidad. Wow, que me quedó bonito, ¿no? Sí. Sí. El mármol, sí. ¿Con qué se manejan? Bueno, va de lo trivial a lo idiota, pasando por lo intrascendente. Es decir, nada. Sí, es que estamos en un México sin conciencia, abrumado, dormido, porque todo está digerido, porque ya no se puede hacer nada y porque además hay una, pues, ¿cómo decirlo, Jorge? Un escepticismo, una apatía hacia todo lo que nos rodea. Claro, porque al mundo actual no le conviene que haya líderes que despierten una conciencia. Si lo importante del mundo en el que vivimos y de este espacio dedicado al liderazgo en el mundo no es simplemente decir se murió Steve Jobs, no. Qué pena, qué lamentable. Sí, esa es una de las partes, pero la otra... Todo lo que rodea. Todo lo que rodea y todo lo que tiene que ver con una personalidad de carácter mundial que se somete a las leyes inamovibles de la naturaleza, a pesar de su poder, que es una lección de humildad para todos nosotros, eso es evidente. No, y si me permites decirlo, Jorge, ya que estamos hablando de cuestiones inamovibles, pues oye, agradecer que aquí en ABC Radio se nos da la oportunidad de hablar claramente de todas aquellas cosas que nosotros vemos que pueden, pues, claro, marcar una diferencia, ¿no? Oye, ya te digo, entonces, pero los intereses fundamentales de un mundo, por ejemplo en México cuando hablamos de la chapoización de la política, el hecho de que usted vea las contiendas como algo trivial, de que se trivialice, inclusive con un caballero y 2 o 3 señoritas chacoteando, porque ese es el término, chacotear. Una cosa es presentar algo y hacerlo bien, otra cosa es estar convencido, otra cosa es hacerlo con vehemencia, otra cosa es hacerlo inteligentemente y otra cosa es chacotear. Para chacotear también se necesita cierta inteligencia, pues claro. Pero cuando el chacoteo predomina sobre lo demás es que estamos trivializando. Trivializar es quitarle trascendencia a algo. Lo vulgarizas, lo conviertes en algo no importante, le quitas importancia. Esa es la meta. Lo que un mundo televisivo quiere es encontrar un mundo de gente no pensante que efectivamente vaya a las urnas y vote como un acto formal, como quien va al Auditorio Nacional a ver un concierto de rock. Va, no se compromete, no le deja ninguna idea, se regresa a su casa y se divirtió. Sí, igual manera de ir a votar, ¿no? Va a votar. Igual ir a votar. Sí. Regresa a su casa y no pasó nada. No pasa nada. Sí. Porque los vendedores, líderes, le vendieron la mercancía espiritual de que es un ciudadano a carta cabal, y eso no lo es. De manera que ahora, por ejemplo, ¿vas a cortar? Sí, vamos a hacer una pausa. Adelante. Jorge. Una pausa, en un minutito estamos de vuelta. Estamos ya de vuelta, adelante, Jorge. Fíjate, ahora estaba yo viendo y también me voy a referir a lo siguiente, que hay una campaña muy importante y muy interesante en la cual se recomienda, se hace una promoción, vuelvo a la palabra que no me gusta, o se divulga el hecho de que aprendamos y de que leamos bien. Creo que esté yo ubicado más o menos, aunque con ciertas patologías, para hablar de lo que significa, y fíjate que no le llamo lucha, en mi caso ha sido un verdadero placer, que en alguna ocasión se me ocurrió, ¿qué materia puede interesar en la televisión que sea divertida, amena, agradable? Pero resultó agradable y divertida para mí, pero pues yo no sé para el público. Voy a hacer algo que tenga que ver con nuestra manera de hablar. Siempre me ha gustado a mí, desde muy joven, el hecho de comunicarme. Bueno, pues lo aprendí en el seminario, un poco
la oratoria sagrada me llamaba mucho la atención. Gané ahí de niño un concurso de oratoria. Creo que era, ya me acordé del tema, la Virgen de Guadalupe y la Guerra de Independencia. Entonces, concursaron teólogos y yo tenía 10, 11 años. Y total que me los friego a todos y gané. Cosa que me da gusto. Dieron una medallita de oro que se robaron, pues ya ni modo. Bueno, pero en fin. Digo, la robaron en mi casa, un día que robaron, pero en fin. Bueno, entonces, la oratoria es algo fundamental. Y para esto, evidentemente, la lectura. Entonces, hoy se hace un concurso de lectura y se promueve la lectura. ¡Qué barbaridad! Fíjate que yo pasé 22 años haciendo un programa dedicado a eso. Juro por Dios que para nosotros era un grandísimo placer. No sabes el gusto que me da cuando veo a viejos de decirme, me hacía oír mi papá o mi abuelo, iba yo a oír con mi abuelo Sopa de Letras. ¿Qué fue del señor Arrigo? ¿Qué fue de Ernesto de la Peña, quien saludo con aprecio y con respeto y admiración? ¿Qué fue de Carlos Laguna y de Pancho Ligori y de todos aquellos que se acuerdan de todo esto? Eran hombres fundamentados en la lectura. Todo el programa se relacionaba con el hecho de leer. De ahí surgieron varios programas que con mucha fortuna y con posibilidades y apoyo de las estaciones han hecho su carrera televisiva. Yo sé que en Monterrey, en Jalapa, en Mérida, en Puebla, aunque sean territorios de la televisión comercial como Puebla, muy ligados espiritualmente y afectivamente a la televisión comercial, tienen sus programas respectivos de Sopa de Letras. Aquí hay unos muchachos muy cultos, verdaderamente me levanto el sombrero ante la cultura de unos muchachos que hacen, de joven Alvarado, creo, que conocí de niño con su mamá Tereval en los programas justamente, y que hoy hace la dichosa palabra, y que es verdaderamente una macolla ahí de muy reconocidos estudiosos y conocedores. Nosotros teníamos una particularidad muy diversa. No nos interesaba, y creo que todos estamos contagiados de que no nos interesaba saber ni que el público se diera cuenta de que sabíamos. Bueno, yo no, pero sí, todos los que tenía yo eran unos trinchones, eran muy, muy, muy conocedores de la materia relacionada con la lectura y con el bien decir. Pero a ellos no les importaba que la gente se diera cuenta que eran sabios. Ellos tenían satisfacción en comunicar lo que sabían. Pero ahora sí que me acuerde que alguien haya tenido una cierta vanidad de decirlo así, y de buscar las cosas y prepararlas. Nunca, eso sí, nunca de los nunca preparábamos el tema, o les decía yo te voy a preguntar esto. Era a calzón, es decir, no les preparábamos las preguntas, les juro por Dios que nunca lo hicimos. Algunas veces se nos quedaban cosas, como me acuerdo cuando a mí me aboqué a estudiar lo que significaba, y si era correcto decir un lapso de tiempo, porque lapso en español ya lleva implícita la idea de tiempo, pero lapsus en latín significa caída, resbalón. Y entonces, si había lapsus machinae, que es un error imputable a la máquina, por ejemplo, a cualquier máquina, hay lapsus lingüe, un error porque yo me equivoqué, me tropecé con la lengua, como que me caí,
y dije una cosa por otra, ¿me entiendes? Sí. Ese es un lapsus lingüe. Digo, si lo hay de todo, debe haber también una caída y espacio de tiempo. Y fuimos a examinar, y me parece que Cicerón, no sé quién, hablaba del lapsus temporis, y en latín era muy justo, y vaya, todo eso nos divertía muchísimo, ¿no? Y así por lo consecuente. Y muchos otros sabios de ahí hicimos el programa de la lectura. Entonces, creo que un programa de esta naturaleza sigue siendo tan vigente que leer es un arte que no conocemos, que no sabemos y que no importa además. Y ahora máximo con estas cosas. Sí, fíjate, Jorge, qué bueno que traes eso a cuento, porque ahora que hablas de todo eso, de la habilidad de comunicarse, de la palabra, de toda esta situación que ahora parece ser que no importa, precisamente yo creo que Steve Jobs con esta gran industria, este avance tecnológico, y a lo mejor muchos lo han comentado y dicho, pero hay que recalcarlo, sí, hay grandes avances tecnológicos, no podemos quedarnos rezagados, pero también qué tipo de ciudadanos está creando con estas tecnologías, Jorge. Ciudadanos aislados, los niños casi ya no interactúan, ya no juegan como antes, están cada vez más sumidos en algo que a lo mejor ya no van a tener en el futuro la habilidad de comunicarse directamente con sus amigos, con su familia, ya no hay interés por la lectura. También esa es la otra parte, ¿no?, de los avances tecnológicos. Es más, como dicen mis amigas de Jalapa, es más, hay un cierto orgullo en no saber. La televisión le ha dado al mexicano la posibilidad de sentir orgullo de su ignorancia. Y el conocer una trivialidad suple los conocimientos básicos de todo. Es decir, a ver, hazme la cuenta en tu iPod o en tu iPad o eso. Es que los niños son geniales al manejo de esto, pero no saben ni leer, ni hacer cuentas, ni nada. Hazme una cuenta, pues vamos a ver aquella cosa. Sí, han suplido y otorgado a la máquina todo eso. Y en realidad no se justifica. Creo que se ha preparado a un mundo para que dentro de su mediocridad sea manejable, y no me refiero aquí, me refiero fundamentalmente a la cultura norteamericana que se difunde por el mundo. No me acuerdo quién explicaba todo lo que significa que en Estados Unidos, entre el básquetbol y el béisbol y el tenis, y no me acuerdo qué otro deporte, y ahora el fútbol, tienen ocupado al público todo el año, o muchas temporadas del año. Aquí ni se diga, porque hemos optado por lo más simple. Retaquemos al pueblo de un interés. Pudo ser el fútbol, si viviésemos en la India fuera el cricket, creo que así se llama. Si viviésemos en Inglaterra a lo mejor sería el tenis. Pero vivimos en México y se nos hace más fácil, y está más agregado a nuestro salvajismo natural, el fútbol, o a nuestras pulsiones de carácter eróticos sexuales, según dicen los psicoanalistas, y entonces jugamos fútbol porque conviene a nuestro temperamento. Pero no lo jugamos, lo convertimos en una obsesión supletoria, suple mucho. A mí me tocó vivir toda mi vida donde la política fundamental de todo México era el América y el Guadalajara. Es decir, ¿de qué manera? Y entonces había un cierto orgullo en decirle al pueblo que la libertad, no lo decían así, pero decían, bueno, si Canal 4 pues tiene libertad de irle al Guadalajara, es decir, tienes la posibilidad de escogencia, escogencia creo que se dice, sí, pero la posibilidad de dilucidar, pensar y seguir una ideología u otra, o el Guadalajara o el América. Jorge, pues ya nos vamos. ¿Y cómo que ya nos vamos? Ya nos vamos. No, hombre, pues ya
Ya me había yo picado. Quería Betty, mucho gusto, muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Espero que pueda yo hablar mejor. Gracias. Chao.